Recording in progress. A ver. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Cuenta, señora Presidente. Se han recibido en la Secretaría las siguientes solicitudes de audiencia y comunicaciones. Hay una excusa del gobernador de la región de la Araucanía, señor Luciano Rivas, por el proyecto de leña que fue invitado hoy día y solicita ser invitado posteriormente. Con motivo de la tramitación del proyecto de ley que estamos conociendo, también han solicitado audiencia de rubro leña Chiloé el señor Pedro Valenzuela, de la Asociación Gremial de Combustibles Sólidos de Madera de la región de Los Ríos, y el ingeniero forestal señor Patricio Barría. Y con motivo del proyecto de ley que promueve generación de energías renovables, solicita audiencia a la Asociación de Empresas de Gas Natural, el señor Carlos Cortés. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Senadora Allende. Entiendo, no sé si ya no me acuerdo si yo lo pedí o a nombre de la comisión, pero a mí me llegó un material corto de la Biblioteca del Congreso sobre la leña. Toma el ejemplo de 3 países que yo había solicitado para saber cómo se abordaba esto. Entonces, bueno, que lo pidan, porque ya no me acuerdo, en realidad será mía para que lo podamos socializar. Pero es interesante porque por lo menos de lo que me recuerdo, que alcancé a leerlo medio rápido, pero lo que alcancé a leer es que efectivamente nos da el ejemplo de 3 países. Así será, senador. Muchas gracias, senadora Allende, por compartir ahí el estudio de legislación comparada. ¿Ofrece la palabra? Entremos entonces en materia. Esta sesión de hoy, miércoles 15 de diciembre, ha sido convocada para continuar la discusión del proyecto de ley que regula biocombustibles sólidos, boletín 13.664-08. Queremos dar la más cordial bienvenida al gobernador regional de la región de los lagos, el señor Patricio Vallespín, también al presidente de la Asociación Gremial Proleña, Luis García, y al docente de la Universidad de Temuco, de la Facultad de Ingeniería, profesor asociado, el señor Luis Chapacase. En primer lugar, al señor gobernador, Patricio Vallespín, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidenta. No sé si se escucha. Se escucha perfectamente y se ve muy bien. Muchas gracias, presidente, con las banderas de la región y de la nación que en este esfuerzo de descentralización que estamos impulsando. Así que, presidenta, muchas gracias a usted por acoger nuestra petición de participar de esta comisión. Agradecer también a los senadores, varias amigas, caras amigas, que uno ve los nombres, no va acá, pero que nos tocó legislar, por tanto, por conocer el proceso legislativo. Más bien mi presentación, que ahí quizás se la puedan poner en pantalla, que la enviamos antes, porque estoy aquí, salir rápidamente del Consejo Regional a esta intervención, si la pudieran poner, por favor, sería muy importante, porque este proyecto que está viendo la comisión, de verdad que para nosotros es muy, muy importante, por eso la he denominado sustentabilidad, energía y cambio climático, una nueva mirada para la leña seca y trazable desde los lagos. Eso debe estar en la próxima lámina, por favor, donde de alguna u otra manera lo que queremos señalar que acá, a nuestro entender, desde la región sentimos que es un deber social, ambiental, energético, tecnológico, de política pública y de descentralización avanzar en esta normativa. No me voy a detener al detalle del contenido exacto del proyecto de ley, porque en general nos parece que está muy bien formulado, encaminado a lo que corresponde, y el planteamiento que quiere hacer tiene que ver más bien por qué es tan relevante para el sur de Chile avanzar en una legislación como esta, porque a mi modesto modo de entender se llena un vacío que ha perjudicado la sustentabilidad acá de esta actividad y que se puede hacer sin ninguna duda de mejor manera, pero para eso se requiere una legislación. Y es por eso que en la siguiente lámina voy a referirme a 3 antecedentes que son fundamentales para entender el contexto, por qué es tan importante este proyecto de ley para el sur de Chile y especialmente para la región de los lagos. Primero, hay una elevada participación de la leña en Chile, en distintos aspectos. Primero, la mayor parte del presupuesto familiar destinado a energía es en el uso de la leña, 74% del presupuesto según información del Ministerio de Energía. Por otra parte, tenemos
decenas de miles de empleos dedicados a esta actividad. En nuestra región se estima que son del orden de 40.000, solo en la región de los lagos. Por otra parte, es el energético más importante para los hogares de las regiones de Rancagua al Aysén. Por tanto, no es un tema solo de la región de los lagos, desde la región de O'Higgins hasta Aysén. Este combustible se utiliza cotidianamente en la vida de la gente y es parte de su historia de vida, es parte de la forma como se ha hecho el desarrollo y la vida familiar vinculada a la leña. Segundo, Chile carece de política respecto a la biomasa. Prácticamente hay nula regulación y la fiscalización es de papel porque no hay una norma, una ley que permita aquello, y hay nulo rol en el combate al cambio climático, que la leña también puede ser un instrumento que ayude a aquella, pero no cualquier leña, como veremos más adelante. Tercero, la leña, es verdad, que es el problema de mucha de la contaminación del sur de Chile, pero es también la solución, porque la creciente contaminación del aire, hay una presión sobre la masa boscosa, pero la nula política de fomento a la biomasa, que sea moderna, que garantice leña seca y trazable, es un desafío que este proyecto de ley, que además es impulsado por parlamentarios de nuestra región, tiene un sentido fundamental. La leña es un problema, pero también es la solución al problema. Así lo queremos visualizar desde el gobierno de la región de los lagos. La siguiente lámina, si yo digo, sin política de biomasa, ¿por qué la ley? ¿Por qué es tan importante la ley? Y aquí 6 puntos fundamentales, que pese a la importancia que tiene la ley, que ojo, la biomasa es casi el 20% de la matriz energética de Chile, casi igual que la electricidad. Y vemos, la electricidad hay una nutrida legislación y normativa. No obstante, no existe para la política energética el tema de la ley. Por eso que esta ley, por Dios, que aporta a esa mirada. Segundo, hay una carencia de marco regulatorio y tarifario en este tema porque no hay legislación respecto al punto. Hay inexistencia de instrumentos financieros, económicos y de fomento de buenas soluciones al uso de la leña seca, 100% trazable como se hace en Europa, que se utiliza leña también para calefaccionar, pero una leña que es la posible de hacer y construir en la región de los lagos y en toda la región del sur de Chile. No es tema hoy la leña, ni en las universidades, ni en la investigación, ni en el desarrollo, ni en la innovación, porque no hay nada que lo regule, lo impulse. Por tanto, regularla es una solución fundamental para el tema en general y en particular para el sur austral. Pese a ello, ojo con esto, el precio de la unidad calórica de leña seca y trazable es absolutamente competitiva en el mercado del calor. Por tanto, es un insumo, un combustible que debe ser reconocido como tal. Y por último, política de descontaminación y programa de recambio calefactorio. Ustedes saben que acá Osorno, que es una comuna altamente afectada, tiene un plan, una política de descontaminación donde el tema ha sido el recambio de calefactores como un tema fundamental, y en el informe de DIPRED de 2019 se señala que con la misma mirada, esa es mi interpretación, que con la misma mirada por décadas y por los mismos malos resultados, obliga a cambiar el eje de que no solo sea recambio de calefactores, que hay que seguirlo haciendo, sino que también hay que asumir el patrón cultural de uso de la leña en el sur austral, pero cambiar la mirada y garantizar el uso de leña seca 100% trazable. Razones para esto, en la próxima lámina vamos a ver lo que yo denomino razones desde la región. ¿Por qué la región nos parece que esto es fundamental? Nosotros vamos a impulsar un programa de leña seca 100% trazable con tecnología que permite la fiscalización en línea para poder tener efectivamente uso de leña seca en los hogares de la región. Primero, razones desde la región. En primer lugar, tenemos un marco regulatorio para un mercado masivo. Hay que regular este mercado. Funciona, hay oferta, hay demanda, hay distintos oferentes, dispersos, desagregados, irregulares en la gran mayoría de los casos, porque no existe este mercado. Y hay que avanzar hacia ello, y este proyecto de ley permite avanzar en esa línea. Segundo, tiene que ser parte de una política pública para la biomasa. Si hay esta ley, se detona la política pública para la biomasa, donde pueden participar las autoridades locales, en la ejecución, en el diseño, en los apoyos técnicos, el informe,
el Instituto de Fomento Forestal, la CONAF, el INDAP y otros en nuestra región estamos trabajando en esta mirada porque es una necesidad para nuestro territorio. Tercero, una nueva mirada con políticas de fomento, innovación y profundo cambio tecnológico. El problema no es la leña, es la leña húmeda y la leña seca, 100% trazable, es posible de implementar y nosotros lo vamos a aprobar en nuestra región de los lagos, pero sin ley se complica todo. Nosotros vamos a impulsar secadores comunitarios, tanto privados como comunales. Vamos a organizar a los productores de leña que hoy quizás destruyen la masa boscosa porque es su fuente de ingresos, los vamos a organizar, los vamos a transformar en cooperativas y van a tener que certificar y acreditar leña seca 100% trazable con la experiencia piloto que vamos a desarrollar acá. Y ojo, y el cuarto punto, y no es una contradicción, es lo que va a suceder en los hechos. Se va a disminuir el consumo de leña, porque por una parte vamos a erradicar el consumo de la leña húmeda, que tiene que ser de la zona rural y urbana, esto desarrollado, vamos a ir migrando del uso inadecuado de la leña y no manejo sustentable del bosque a un uso sustentable de la leña y manejo sustentable del bosque, porque vamos a abordar la cadena en su conjunto. Regular la leña es fundamental para disminuir el consumo de leña, no es al revés. Sin regulación, sin ley, va a seguir un aumento absoluto, sin mirada integral del uso de la leña como corresponde. Y por otra parte, podemos instalar fuentes de recambio energético en condiciones sociales, económicas y ambientalmente razonables y en paralelo, que es lo que debe hacerse en la política pública para evitar el consumo excesivo de calor, que es un fuerte impulso al mejoramiento térmico de las viviendas, donde nosotros también como gobierno regional queremos hacer un acuerdo de trabajo con el Ministerio de Vivienda, porque eso es mucho más eficiente que solo concentrarse con muchos recursos que se destinan al recambio. Y finalmente, en la última lámina, hay otras razones que también nosotros consideramos fundamentales, que tiene que haber una política de fomento de la biomasa, donde el concepto de calefacción a distancia, distrital, que en la Universidad Austral acá vamos a hacer una experiencia notable, quizás en el campus de esta universidad, la gasificación, el trabajo con los pellets, las neoorganizaciones o nuevas organizaciones de consumo, de cómo usted organiza esto y la leña puede participar de ese proceso y, por cierto, el mejoramiento de artefactos que son fundamentales para este tema. En paralelo, la digitalización de uso y producción de biomasa y la leña en particular, con sistemas de fiscalización en línea, donde vamos a tener un acuerdo de trabajo con la Embajada de Suiza y con los mejores expertos en trazabilidad en línea, vamos a poder garantizar que la leña que se usa en la región de los lagos es seca y 100% trazable y se podría utilizar en todo el país si un proyecto de ley como este avanza y se transforma en ley de la República. También va a permitir esto nuevos modelos de demanda, baja en tecnologías de secado y distribución. Hoy la tecnología del secado, acá tenemos experiencias exitosas, patentadas, que ganaron un premio del Ministerio de Medio Ambiente de secado con paneles solares, que se pueden implementar en nuestras regiones que están funcionando y queremos hacia allá avanzar. Séptimo, acá las universidades se han dado cuenta que hay que ir en apoyo de esta actividad y hay disposición a tener centros de formación, las municipalidades a participar para que preparemos y formemos en el uso de la biomasa. Y por último, fortalecimiento de un verdadero mercado de la biomasa, con instrumentos financieros, económicos y tributarios que permitan que esto funcione y también se puede dar parte de quienes desarrollan la actividad de la leña son comunidades de pueblos originarios que podemos focalizar la ayuda en ellos y en la vida. Y por último, ¿por qué es importante? Porque la biomasa es parte fundamental de la transición energética. ¿Qué queremos lograr con esto? Como lo ha hecho la OCDE. La gran mayoría de los países de la OCDE, la biomasa es esencial para enfrentar el cambio climático. Nosotros no tenemos regulación respecto a eso, es un absurdo, es un contrasentido. La OCDE lo está haciendo y la biomasa es parte de su política para enfrentar el cambio climático. Segundo, la ley implica regular, fiscalizar e implementar medidas modernas de control y fomento como el que ya ha señalado que nos va a asesorar SIGPA, que es una entidad mundial que garantiza trazabilidad en línea con digitalización, tecnología y fortalecimiento de economías locales. Es fuente de empleo, de ingresos y de mejor calidad de vida, pero la vamos a organizar, la vamos a ordenar, porque hoy no tributan, están, como se dice, de manera ilegal, irregular, y esto se puede formalizar si tenemos una ley que dé el espacio
a la biomasa. Y por último, mejores condiciones para descontaminar y traspasar consumos de energías más limpias, pero acorde a las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población del sur de Chile, que va a seguir utilizando la leña, porque es parte de su vida, es parte de su historia. Por tanto, en vez de prohibir la leña, como algunos proyectos de ley se han marcado allá y que han sido rechazados afortunadamente, porque es desconocer lo que pasa desde el sur de Chile hasta la zona austral, que la leña es parte de nuestras vidas. El punto es que no puede ser leña húmeda. Tiene que ser leña seca, 100% trazable, es posible hacer, y este proyecto de ley aporta esa línea, presidenta y queridos senadores y senadoras de esta comisión. Esa es la posición que nosotros queremos defender. Creemos que hay elementos suficientes, lo que yo he planteado, para darle un sentido fundamental a lo que es este proyecto de ley y lo que puede detonar en los territorios. Nosotros en la región de los lagos vamos a avanzar en esta política de biomasa porque nos parece que es clave adaptarnos a la realidad de que vive la gente y no decir, miren, hagamos los locos con la leña, a pesar de que forma parte del 20% de la matriz energética de Chile. Esta ley nos parece que es positiva. Ojalá se pueda avanzar en esta comisión, presidente. Quedo acá a su disposición por si hay alguna consulta o reflexión de sus colegas senadores. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, gobernador. Todas las consultas las vamos a hacer al final. Muchas gracias por su presentación y además su presentación también a partir de ahora va a quedar a disposición de manera pública. Le ofrezco la palabra al presidente de la Asociación Gremial Proleña, don Luis García. Don Luis, 10 minutos para que pueda presentar a la comisión. Ya, muy buenos días, honorables senadores. Soy Luis García Asenjo, presidente de la Asociación Gremial Proleña. Proleña es una asociación gremial de productores y comerciantes de leña del Gran Concepción, región del Biobío, que contamos con la certificación y el sello de calidad del Ministerio de Energía. Estimados, como representante de los leñeros de la región del Biobío, vengo a exponer nuestro punto de vista sobre las ventajas de declarar la leña como combustible. Como Proleña, una de nuestras misiones es educar a la población para el buen consumo de la leña. Y para esto hemos realizado seminarios apuntando a la leña sustentable y de calidad, con el apoyo de Cercotec, Infor, CONAF, Universidad del Biobío y el Ministerio de Energía. Además hemos participado en ferias de uso eficiente de la energía. Y en esta instancia nos hemos dado cuenta la falta de conciencia de los usuarios de los beneficios que produce la leña seca. La leña se reconoce como parte importante de las costumbres de las poblaciones, detectándose un arraigo cultural. La leña se posesiona como un combustible necesario y es más económico dado su fácil acceso. Además, es el único combustible propio de nuestro país. En nuestro gremio consiste en la importancia del cuidado del medio ambiente y de regular este biocombustible. Nos hemos preocupado durante años de entregar leña seca bajo el 25% de humedad, y del cual se obtiene una calefacción eficiente. La leña es el biocombustible más utilizado de las familias chilenas. Nos proporciona independencia energética, ya que se produce en nuestro territorio. También proporciona una importante fuente de trabajo a familias, convirtiéndose en el principal inicio de ingresos económicos. Nuestro gremio, cada socio genera un empleo de más de 30 familias en forma directa e indirecta, de las cuales el 30% corresponden a mano de obra femenina. Debido al uso indiscriminado de la leña húmeda para la calefacción en las principales ciudades del centro y sur del país, contribuye cerca del 85% del total material particulado fino a nivel nacional, lo que tiene un enorme impacto en la salud de la población y deteriora la calidad de vida. Creemos firmemente que de ser regulada la leña permitirá disminuir los niveles de contaminación en el centro sur del país, profesionalizando el rubro
generando más puestos de trabajo. Nosotros, al ser una AG, trabajamos con pequeños y medianos productores, los cuales se ven beneficiados al orientar sus bosques para leña, sacándole un mejor valor que los beneficia comparando al vender a otras empresas del Estado. Si se declara la leña combustible, permitiría regular el mercado, disminuir las ilegalidades en las ventas de leñas informales, que es desleal a nuestro trabajo que hemos realizado como leñeros durante años. Debemos considerar que el sello de calidad debe ser obligatorio, ya que nosotros estamos regulados por el sello de calidad de la leña y trabajamos con CONAF. Este último nos permite hacer un buen uso del bosque nativo, ocupando los árboles enfermos y que estén dentro de un plan de manejo, haciendo una extracción controlada para rejuvenecer los bosques, liberando las copas, y esto permite crecer el sotobosque y la biodiversidad. Nosotros, como asociación gremial, estamos empoderados en mejorar día a día la calidad de la leña para su consumo, y en esto mejoramos la calidad del aire y la salud de la población. Un ejemplo, antiguamente, cuando la parafina y la benzina se vendían en las casas sin pagar impuestos, generando riesgo. Estos impuestos generando riesgo, cuando no era declarada combustible, y una vez que se dictaminó la ley, se regularizó el uso. Al regular la leña, el Estado también se verá beneficiado. La leña es el combustible más económico, de fácil acceso, no tiene propiedades explosivas como el gas, y es más seguro. Señores senadores, la experiencia recogida por nosotros, quisiéramos que nuestro relato tocara sus corazones, para que sea la población humilde de nuestro país quienes sean los más beneficiados al determinar de ustedes la declaración de la leña como combustible. Muchas gracias. Me despido con mucha fortaleza a sus buenas decisiones. Gracias. Bueno, agradecemos a Luis García Senjo, en su calidad de presidente de la Asociación Gremial Proleña, su intervención en el día de hoy en este proyecto de ley. Nos informan que el profesor Luis Chapacase no ha ingresado aún. ¿Acaba? Ah, perfecto. Ya, pero muchas gracias. Ahí estamos viendo en pantalla al profesor, estamos viendo que está conectando ya el audio. Profesor Chapacase, ¿nos escucha usted? ¿Cómo está, senadora? Muy bien. Muy bien. Ingresó justo el momento en que le ha correspondido intervenir. Ya hemos escuchado los planteamientos y los aportes que ha hecho a este proyecto el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, y el presidente de la Asociación Gremial Proleña, Luis García. Y para esta Comisión de Minería y Energía es también un honor poder recibir el planteamiento de usted, profesor Chapacase, en esta comisión. Le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos, de la Universidad de Temuco. Universidad Sí. de la Frontera de Temuco. No. Ah, Universidad de Temuco. Soy académico de la Universidad Católica de Temuco, senador. De la Universidad Católica, ya. Teníamos... Así es. He trabajado en este tema de la leña ya por más de 15 años. Soy uno de los autores del primer plan de descontaminación atmosférica de Temuco y Padre Las Casas, que fue un referente a nivel nacional. Luego integré la Secretaría Técnica, que colaboró con la formulación de la política de uso de leña lanzada por la presidenta Michelle Bachelet el año 2016, quien expuso que la intención de la política era justamente no prohibir la leña, sino que promover un uso sustentable. También participé posteriormente en la elaboración de la ruta energética lanzada por el presidente Piñera, y en esa ruta energética uno de los 7 compromisos es regularizar la leña como
un biocombustible, como un biocombustible sólido. Esos son antecedentes, ¿no?, que muestran que el uso sustentable de la leña es ya una política de Estado. Por eso que es tan relevante que este proyecto de ley esté ya en un segundo trámite después de haber sido aprobado por una gran mayoría en la Cámara de Diputados. El problema que estamos enfrentando es que en realidad hay 10 ciudades del sur de Chile que están declaradas oficialmente saturadas por material particulado, pero la sospecha es que son muchas otras ciudades más que tienen problemas de contaminación por material particulado fino. Actualmente hay 10 millones de personas que están afectadas por la exposición a este contaminante. Se estima que son 3.600 muertes prematuras que se producen al año por este material particulado. En el caso de Temuco específicamente, este año tuvimos más de 100 días con concentraciones que superan el límite máximo permitido. Y como he dicho, esta es una realidad que se repite en las ciudades del sur de Chile. ¿Y cuál es la principal fuente de contaminación? La principal fuente por lejos es la combustión residencial de leña. Pero, ¿por qué la combustión residencial de leña es la principal fuente? Porque las viviendas de Chile en general tienen una mala aislación térmica y esto hace que su demanda energética para calefacción sea extraordinariamente alta, muy, muy elevada. Nuestras casas requieren mucha energía para calefacción y eso hace que más del 90% de las viviendas en las regiones del sur de Chile usen leña para calefacción. La penetración de la leña en el sur de Chile es extraordinariamente elevada y se usa principalmente para calefacción y preparación de alimentos. Entonces, tenemos una situación en la que hay una excesiva demanda energética para la calefacción por la mala calidad de las viviendas, tenemos artefactos que son de precaria tecnología y tenemos leña que es de mala calidad, porque es leña húmeda que no favorece una combustión completa y una combustión eficiente. Entonces, teniendo clara esta problemática, es que las líneas estructurales de los planes de descontaminación atmosférica consideran programas de mejoramiento de la aislación térmica de las viviendas. Tenemos ya desde el año 2010 un subsidio muy exitoso para mejorar la aislación térmica de las viviendas y este está en curso. Los planes de descontaminación hoy día entregan programas de recambio de calefactores, leña por leña, leña por pellet, y lo más importante es que existe una norma de emisión para artefactos residenciales que combustionen leña. Hoy día está prohibido vender artefactos a leñas que no estén certificados. Sin embargo, en el caso del mejoramiento de la calidad del combustible, los planes de descontaminación prácticamente no cuentan con instrumentos efectivos en esa línea. Lo que hace falta es justamente regular la leña como un combustible a nivel residencial. Regular la leña es muy importante porque hay una grandísima diferencia en las emisiones que se generan usando leña seca y usando leña húmeda. Varios estudios que se han realizado en Suiza con artefactos y leña chilena, otros estudios que se han hecho en laboratorios chilenos, muestran que cuando usamos un artefacto con leña húmeda, las emisiones de contaminante, las emisiones de material particulado pueden ser 10, 20 veces mayores que las emisiones que tenemos con leña seca.
Es muy importante hacer esta regulación de la leña seca porque puede aportar a la solución del problema de contaminación. Aquí no existe la medida que resuelva el problema de contaminación atmosférica, tenemos un conjunto de medidas y una de esas medidas importantes es la regulación de la leña como combustible porque contribuye a disminuir las emisiones de material particulado. El problema que tenemos es urgente. Queremos que el próximo invierno ya podamos tener mejor aire, ya queremos que el próximo invierno se aprecie una reducción de estas emisiones y la medida más concreta es la de regular la leña estableciendo estándares de calidad y que se pueda exigir en consecuencia en toda la temporada la compra, la adquisición y el uso de una leña de calidad. No es factible pensar en la electricidad o en otros combustibles como sustitutos, porque la leña es por lejos el combustible más económico. Cuando hablamos de parafina o gas es 3 veces más caro. Cuando hablamos de electricidad es 4 veces más caro. Las familias, la gran mayoría de las familias no tiene presupuesto para calefaccionarse con estos otros combustibles. Por otra parte, si pensáramos en usar electricidad para calefacción, esto implicaría crear o destinar una central eléctrica exclusiva para la calefacción solamente de Temuco y para las casas, y estamos hablando de una gran central de cerca de unos 400 megawatts. Y además, bueno, siempre pensamos en la electricidad como una fuente, como una energía limpia, pero hoy día, dada la matriz energética de nuestro país, nosotros no podemos decir todavía que la electricidad es limpia. Hoy día, más del 50% de la electricidad que nosotros consumimos es generada aún por termoeléctrica. La leña, en general, la biomasa forestal es el gran recurso renovable que tenemos en el sur de Chile. La leña, la biomasa forestal, es el sol del sur de Chile. Es un combustible, es un recurso renovable que podemos aprovechar. Los bosques nativos del sur de Chile, específicamente de la Araucanía, si son manejados de manera sustentable, de las medidas de conservación, de mantención de estos bosques, se obtiene suficiente leña para satisfacer toda la demanda de este recurso que existe en la región. Solo del manejo de bosques sustentables. Hoy día, en realidad, la leña más consumida es la que es de eucalipto, que proviene de las plantaciones y de los monocultivos. Por lo tanto, pensar en usar la leña, pensar en promover este recurso no implica un daño a estos ecosistemas tan importantes como son los bosques nativos. Tenemos en este minuto la oportunidad de finalmente reconocer a este recurso, a este combustible que es el más usado a nivel residencial, a nivel nacional. Tenemos la oportunidad de reconocerlo como combustible y al hacerlo le podemos asignar estándares de calidad y también podemos asignar una fiscalización, un sistema de fiscalización que además ya ha sido probado por 15 años por el Sistema Nacional de Certificación de Leña. Hay un modelo de gestión ahí que está adoptando hoy día el Ministerio de Energía para poder hacerlo obligatorio. Quiero ser muy enfático en decir que esta ley es muy
muy necesaria para aportar a la mejor calidad de vida de una gran mayoría de chilenos. Pensar en darle la espalda, ¿no? Iría también en contra de los lineamientos, de las tendencias a nivel mundial. Hoy día en Europa, países como Noruega, España, Alemania, están volviendo a la biomasa como fuente energética debido a que la biomasa forestal, la leña, es carbono neutral. Insisto, pensar en calefaccionarse con electricidad que proviene de termoeléctrica, pensar en calefaccionarse con otros combustibles como gas, como parafina, es también aumentar nuestras emisiones de dióxido de carbono y contribuir al calentamiento global. Es posible la calefacción residencial sustentable con leña. Lo que necesitamos para eso son mejores viviendas, mejores equipos y un combustible que tenga la calidad necesaria. Esa es mi exposición express. No, pero muy bien. Muchas gracias al profesor Chapacase. Quiero ofrecer la palabra a los integrantes de la comisión. El senador Vallespín ha tenido que retirarse, pero queda don Luis y el profesor Chapacase. Senador Girardi. Mira, es que yo creo que este es un tema bien importante y controvertido, porque la combustión de leña no es carbono neutral, de ninguna manera. Este es un tema que nosotros hemos trabajado mucho en la Comisión del Futuro del Senado, ¿no? Lo que uno hace cuando quema leña es liberar justamente el carbono que se capturó. De hecho, nosotros tenemos una comisión especial que se llama Chile Potencia Forestal, donde participan todas las universidades de la región de la Araucanía también, y hemos planteado justamente usar la leña como alternativa de construcción frente al cemento, porque el cemento efectivamente es un mayor emisor de CO2, pero justamente para poder hacer que esto tenga un potencial de captura, esa madera tiene que tener una trazabilidad e incluso una cantidad de años que dure y que su ciclo no termine siendo combustionada, sino que termine, por ejemplo, para desarrollar, si finalmente después de un periodo largo, estoy hablando incluso 100 más de años de uso, hay que terminar con ese proceso, tiene que terminar, por ejemplo, transformado en fibra vegetal y en otros, pero que no sea la combustión. Entonces, a mí me parece que seguir usando leña en Chile no nos va a resolver el problema, porque muy bien saben, de hecho, a mí me tocó ser la persona que solicitó que se declarara zona saturada Temuco cuando el actual diputado Celi era intendente. Conozco muy bien el problema y los niveles de PM2.5 que alcanza esa región, que son gigantescos y que dramáticos sobre la salud. No hay ninguna manera de poder fiscalizar la cantidad de fuentes fijas que son las domiciliarias, ya sea de calefacción o de cocina. No hay ninguna posibilidad. Incluso los estudios que se han hecho, las estufas de doble cámara, siguen teniendo emisiones mucho más altas que usando otros combustibles fósiles. Yo lo que digo es que la alternativa única para poder combustionar leña y tener una capacidad de controlar y fiscalizar tanto que sea leña seca y que al mismo tiempo la combustión se haga de manera adecuada es teniendo fábricas de calor, o sea, que se generen algunos puntos donde haya una industria que tenga una tecnología de filtros de manga y otros que permita generar ese proceso de combustión y distribuir calor por cañería, que sería la última alternativa, la única alternativa para usar leña, como lo tienen, por ejemplo, países como Canadá, sin además dejar de poner sobre la discusión la deforestación que se genera por la obtención de esta leña, que muchas veces se hace de manera ilegal. En Chiloé hemos tenido muchas denuncias
de talas ilegales, de un proceso que es bien complejo. Entonces, yo lo que creo es que, no digo que esto no se haga, pero me gustaría ponerlo en el contexto que corresponde, en el sentido de que, claro, respecto a usar leña húmeda, claro, eso es casi criminal, además, o sea, no tengo duda que usar leña seca es mejor que usar leña húmeda, y usar pellet es mejor que usar leña que no cumple con certificaciones, pero esto de ninguna manera nos va a resolver el problema de contaminación y emisiones de material particulado PM2.5, no lo va a hacer. Ahora, lo que a mí me parece que es paradojal que en regiones como Aysén, donde tenemos un excedente de energía eólica y de energía de pasada, no se desarrollen, por ejemplo, iniciativas que sea generar toda una sustitución por energías que sí son renovables. Cuando nosotros hemos hablado del hidrógeno como un potencial que no está todavía disponible, eso estoy de acuerdo, es justamente que el hidrógeno es un combustible que podría resolver todo este tipo de problemas. Solo, Presidenta, poner esto en el contexto de una discusión más general. Yo soy autor de un proyecto de ley que prohíbe el uso de leña en la región metropolitana. Y digo claramente la región metropolitana porque sé que no es lo mismo hablar de la región metropolitana, porque en la región metropolitana, paradojalmente, la leña no es más barata, es más cara, se usa como un producto suntuario y es más cara que los combustibles como la parafina o que el gas. Por lo tanto, aquí no tiene ningún sentido, y además la leña en la región metropolitana es responsable de cerca del 30% del PM2.5, que no tiene ningún sentido, porque genera un daño gigantesco a la salud. Entonces, cuando se dice que la leña es más barata, yo me gustaría que le asociáramos a la leña el costo de las externalidades que genera para poder comparar peras con peras, ¿no? Porque ahí nos daríamos cuenta que es menos barata de lo que parece, por la cantidad de infartos, accidentes vasculares encefálicos, la cantidad de cánceres, la cantidad de bronconeumonía, cuadros de iras altas, iras bajas que produce. Pero no digo que estoy en contra, pero me parece que este proyecto hay que discutirlo más en profundidad solamente y ver cuáles alternativas hay y de qué manera, si uno tomara la decisión de usar leña, en qué condiciones se puede hacer, porque, insisto, es imposible. Yo fui juez sanitario, fiscalizar, y yo recorría Santiago mirando los humos que salían por las casas y entraba a las casas y las clausuraba, pero no era fácil entrar a una casa y clausurarla porque no cumple o sacarle la estufa, porque la gente no tiene que comer, no tiene que cómo calentarse, y luego desarrollar una tecnología que nos permita, no sé, si hay 100.000 viviendas, poder fiscalizarla es imposible. Entonces, lo quiero poner para que se haga una reflexión más integral de esto y hagamos una discusión más profunda de esta materia. Gracias. ¿Se la palabra? Senadora Isabel Allende. Profesor, si puede ir registrando las consultas, le voy a dar la palabra al final de la intervención de la senadora y los senadores. Muy bien, gracias. Senadora Allende. Sí, yo comparto lo que ha señalado el senador Girardi en cuanto a que es un tema que no podemos soslayar, que lamentable, obviamente, para empezar por lo directo, y claro, no es comparable el uso de la leña seca versus la leña húmeda, y sabemos que el uso es masivo y sabemos que es ilegal y que se usa de una manera muy importante, no certificada, sin trazabilidad, en fin. Pero me parece que si bien es cierto que el proyecto ayudaría entonces, en principio, a evitar el mayor uso de leña húmeda, la verdad es que no aborda el tema bien de fondo, que algo mencionó el profesor, pero no entró al fondo. Yo creo que aquí hace falta elementos más científicos que nos digan con fundamento qué significa la combustión de la leña aún seca y la leña húmeda. Yo entiendo, nadie pretende que esto va a ser taxativo, prohibición absoluta, no. Yo entiendo que uno puede ir transitando, pero aquí lo que nosotros debemos tender es fundamentalmente a ir avanzando en las energías renovables, y nosotros debiéramos también tender a usar, en fin, paneles solares en los techos, debiéramos ampliar el número de casas, debiéramos mejorar efectivamente el aislamiento térmico, porque aquí lo señalaba el propio profesor Chavacase, es evidente que las casas nuestras, como no están revestidas de manera adecuada, como no tienen calidad en cuanto a aislación térmica, usan mucho más incluso de lo que debieran.
que es diferente a lo que ocurre incluso en las normas europeas, porque ellos establecen ciertos límites, ciertos rangos, pero claro, tienen mejor construcción y por lo tanto no usan este nivel que nosotros usamos. Entonces es interesante eso. Por cierto, que además la calidad de nuestros artefactos deja mucho que desear y entonces tampoco basta con usar leña seca, sino que el tema también es el tipo de artefacto que estamos usando y con qué tecnologías se están usando, y ahí también hay un gran pero. Entonces, en resumen, yo creo que uno no podría oponerse a que se avance en mayor certificación y trazabilidad, pero el tema de fondo no lo soluciona. El tema de fondo es que efectivamente hay una combustión, el tema de fondo es que efectivamente seguimos contaminando y nosotros deberíamos estar cada vez más propendiendo a usar el máximo de la energía renovable, incluido no solo para la generación, sino que incluido para la calefacción. Tiene que ver con las casas, cómo se construyen y tiene que ver con usar otros elementos. Entonces, a mí me da, y me gustaría, Presidenta, antes de seguir avanzando este proyecto, o justamente para seguir avanzando este proyecto, que nosotros podemos invitar a académicos, pero muy especializados, que nos digan efectivamente las consecuencias que tiene el uso de la leña. El estudio que yo pedí en la Cámara creo que todavía tiene que ahondar más. No me quedó demasiado claro todas las normas que pueden haber hoy día, porque aquí se ha dicho que existen investigaciones con Suiza. Me gustaría conocerlas. No las conocemos esos estudios. Me gustaría que me dijeran con qué institución suiza, a qué se refería el estudio, bajo qué condiciones, y aquí se ha dicho que es la tendencia que ahora volvió a Europa. Me gustaría que me demostraran eso, porque yo entiendo que la Unión Europea tiene normativas que precisamente apuntan a tratar de reducir el uso de la leña o hacerlo al menos con exigencias bastante importantes desde el punto de vista de la cantidad calórica máxima que se permite, por un lado, y por otro lado, el tipo también de artefacto que tiene que ser utilizado. Entonces no es llegar y decir, bueno, se está propendiendo usar. Tiene varias aristas, es lo que quiero tratar de decir. Y yo entiendo que más que cultural, que hay un elemento, yo creo que es un tema económico. Yo he hablado incluso con nuestros colegas senadores que representan regiones como la de Coyhaique, Aysén, la de Aysén. Y claro, hay un tema económico de por medio, eso es real. O sea, lamentablemente todavía el uso de otra alternativa, por supuesto, es más caro. Estamos hablando de electricidad, pero si nosotros seguimos profundizando con la energía renovable, esa es la línea que deberá ser la mirada más estratégica como país. Y ahí comparto lo que decía el senador Girardi. Es cierto, todavía no se produce el hidrógeno verde, nos falta mucho, pero está en la línea correcta que avancemos hacia allá y que busquemos la alternativa, pero no nos quedemos en que para lograr la descontaminación del centro, sobre todo el sur de Chile, la solución es la certificación, la trazabilidad. Para empezar, no sabemos el porcentaje hoy día de leña certificada que se usa en alguna de estas regiones versus la leña certificada con la no certificada. Estoy segura que el porcentaje de uso de leña no certificada es monumental en versión. Entonces estamos hablando de irrealidades. Estamos avanzando con no digo que no se va a avanzar, pero es totalmente conocido y se sabe. Me gustaría también tener las cifras bien concretas, eso lo puedo pedir también a un estudio que nos diga, biblioteca, pero nos diga francamente el porcentaje de uso de leña no certificada en este país, que estoy segura que es enorme, enorme. Porque claro, está a la mano, porque simplemente no tiene un costo o un costo muy menor, está a la mano, porque bueno, sí, se plantan por ahí sus eucaliptos, pinos, y ahí vamos, digamos, sacando para la leña. Entonces, es muy complejo. Yo lo que quisiera hacer notar, frente al entusiasmo de algunos de nuestros expositores, que han alabado muchísimo este proyecto, que nosotros tuviéramos la suficiente responsabilidad para hacer ver que no nos oponemos de buena primera, sino que queremos que ampliar la mirada, queremos ver más alternativas, queremos que buscar transiciones, tenemos que pensar estratégicamente como país y, repito, reitero, y con esto termino, para mí la mirada estratégica que tiene que ver, sigamos fomentando uso de energías renovables y no esta es la solución. Eso es. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Alejandro García Huidobro. Gracias, presidenta. Quiero saludar a Patricio Vallespín. No sé si se nos tuvo que ir el gobernador, desearle el mayor de los éxitos justamente en su trabajo. Yo quiero entrar un poco a unas consultas, saludar también a Luis García y al profesor Chapacase.
lo primero, cuando es importante el tema que anunció Patricio en cuanto a tener secadores con plata del gobierno regional. Comunitarios, privados, es decir, buscar una salida. Eso, sin duda, creo que sería un tremendo aporte, sobre todo para las zonas urbanas, porque las zonas rurales, seamos francos, en la zona rural va a ser imposible que eso opere. Ahí opera el autoconsumo y eso no es un tema solamente del sur, es de la zona centro también, y que en las zonas rurales, es decir, sería imposible que estén la gente llevando, porque muchas veces esa leña es propia, y por lo tanto, estarla a llevar a un lugar para secarla y traerla de vuelta sería ilusoriamente real. Por lo tanto, creo que es bien importante esa, y sería bueno saber si efectivamente la idea que tiene Patricio es partir con un plan piloto ahora con plata del gobierno regional. Respecto, efectivamente, la senadora Allende habló algo que es cierto, aquí hay un tema cultural también. Inclusive el humo, la leña, inclusive en las partes rurales, es parte de la vida histórica, inclusive en nuestras comunidades. Y eso, obviamente, que en la zona de nuestra presidenta es más complejo porque ya no hay leña, solamente algo frutícola que está quedando en su zona, presidenta. Pero efectivamente, yo creo que este es un proyecto de muy buena intencionalidad, pero no lo veo operando. Quiero ser súper transparente en esto. Veo si se puede avanzar, lo dijo el senador Girardi, en cuanto a la sustitución que tengamos con energías renovables, porque el problema aquí es la contaminación. ¿Y cómo bajamos el nivel de contaminación? Efectivamente, si la leña seca contamina menos, pero contamina igual. El tema es que cuando se habla de calefactores certificados, ¿qué porcentaje del sur de Chile tiene calefactores certificados? Por favor. Yo les aseguro que la mayoría de las cocinas, porque allá no solamente calefacciones, cocina, calentar agua, etcétera, es con leñas típicas del sur de Chile. Y ellas siguen, y son históricas, es decir, se traspasan de generación y se reparan y siguen, y esa es la verdad. Por otro lado, hay un tema que creo que se ha avanzado un poco y creo que va por la línea correcta, el tema del uso del pellet. La calefacción a pellet es mucho menos contaminante que la calefacción de una estufa certificada a leña. Eso es así. Y eso se ha ido avanzando ya, por lo menos en la, no sé, creo que en la región metropolitana está autorizado. No sé si me equivoco, senador Girardi, pero en general hay un avance respecto del uso del pellet y creo que eso es algo que existe en la realidad, por lo menos en mi región. Poco, no mucho, pero creo que, y sobre todo, ya se creó un mercado respecto al tema del pellet. Y además creo que el pellet, ¿qué pasa, por ejemplo, en los municipios hoy día? Los municipios tienen que estar limpiando justamente de árboles, ramas, y, por ejemplo, las comunas de mi región, muchas de ellas ya están con compras de máquinas pelletizadoras, con el fin de poder utilizar eso o venderlo con el fin de que puedan no estar utilizándose para otros fines. Porque por lo general, ¿qué es lo que ocurría? Eso, los juntaban y los quemaban. ¿Ah? Por otro lado, el tema de la construcción en madera, yo creo que ese es un tremendo proyecto que tiene Chile. Nosotros tenemos que aprovechar lo que producimos. Chile, por ejemplo, yo lamento, nosotros presentamos hace un tiempo atrás, junto con el director de Servio de mi región, un proyecto súper interesante justamente con el Banco Mundial y el BID, con el fin de tener planes pilotos y muestras de cómo empezar a construir en madera y utilizar lo que nosotros propios producimos en nuestro país. Desgraciadamente no sé qué pasó, parece que la DIPRES no autorizó esos recursos y nos quedamos con el proyecto solamente. Y eso son cosas que uno dice, pero ¿por qué nos cerramos a estar utilizando la madera con un fin bastante mejor que la leña en ese caso, sino que podemos estar produciendo la posibilidad de la vivienda, una vivienda ecológica para nuestra comunidad?
A mí me gustaría, no sé, Presidenta, si nos pudiéramos, no sé si la hemos solicitado, a la biblioteca una legislación comparada en otros países. ¿Se solicitó? Lo hizo la senadora. La solicitó antes, pero parece que... No, fue una iniciativa, sí. Fue una iniciativa personal de la senadora y hoy día lo compartió y lo vamos a pedir desde la comisión. Creo que es muy importante porque en el fondo veamos qué ejemplos tienen y experiencias de otros países, porque qué experiencia tienen otros países que han avanzado y que han tenido los mismos problemas nuestros. Es decir, yo creo que una buena... no veo la posibilidad de fiscalización, quiero ser franco, la Superintendencia de Electricidad y Combustible en mi región creo que tiene 2 o 3 funcionarios. Seamos francos, creo que en esto... ¿y cuántos recursos se va a poner? Porque yo estoy viendo indicaciones del Ejecutivo, quiero saber cuántos recursos vamos a contar para esto, porque o si no va a ser una ley con muy buena intencionalidad, pero va a ser inefectiva porque no va a tener ni fiscalización, ni tampoco van a tener los recursos para crearse justamente lo mínimo que se requiere, que son los secadores. Así que valorar esto, pero creo que las inquietudes van por otro lado. Nosotros tenemos que tratar de ir reconvirtiendo nuestro país a energías renovables, y si no lo hacemos, la verdad que esto se va a mantener históricamente como se ha mantenido durante los últimos 20, 30, 40 años. Gracias, Presidente. Muchas gracias. La senadora, los senadores, profesor Chapacase. Muchas gracias, Presidenta. Lamentablemente tenía solamente 10 minutos para exponer y por eso decidí plantear las ideas más importantes y no entrar en detalles de los estudios que fundamentaban mis afirmaciones. Quiero decir que yo soy doctor en ciencias con mención en química, hice un postdoctorado en química ambiental con el doctor Francisco Cereceda de la Universidad de Santa María, donde me especialicé en esto de la calidad del aire. Entre el 2006 y el 2009, como les decía, fui funcionario de la entonces CONAMA e integré el equipo que diseñó e inició la implementación del plan de descontaminación atmosférica de Temuco y Padre Las Casas. Luego, siendo académico de la Universidad Católica de Temuco, he participado en varios estudios que han correlacionado, ¿no?, los niveles de contaminación atmosférica con los efectos en la salud de la población en Temuco. Hemos hecho con un equipo de investigadores 2 estudios de ese tipo, hemos hecho estudios sobre la contaminación intradomiciliaria y también he participado en un proyecto donde obtuvimos los factores de emisión nacionales. El año 2018 fui consultor del Banco Mundial para hacer un análisis crítico de las políticas del gobierno de Chile sobre el uso de biomasa forestal, principalmente relacionando cambio climático y a su vez los efectos que tiene en la calidad del aire. Ahora, quiero, si me permiten, compartir un par de láminas. Está autorizado para compartir. Trato de hacerlo, compartir pantalla, pero me dice que estoy inhabilitado. Magdalena, habilita, por favor. Está en verde compartir. Está bien. Hoy sí, gracias. Ya. Es una lámina muy simple, pero que lo que hace es mostrar, ¿no?, que el problema de la contaminación atmosférica es multifactorial. Y el primer y principal causante de la contaminación atmosférica es la pésima calidad de nuestras viviendas en términos de aislación térmica. Hoy día, universidades como la Católica de Santiago, como la Universidad del Biobío, coinciden en que, sin importar el nivel socioeconómico,
las viviendas chilenas en promedio tienen una demanda de 200 kWh por metro cuadrado al año para calefacción. Probablemente no sepamos si ese número es muy alto o muy bajo, pero cuando les digo que para satisfacer esa demanda energética para calefacción, una casa de 50 metros cuadrados necesita tener 2 estufas eléctricas de 2 kilowatts cada una encendida por 3 meses consecutivos. Entonces ahí vemos que realmente es una cantidad de energía escandalosa. Cuando comparamos con los estándares europeos, que en el caso de Inglaterra, por ejemplo, no se permite construir viviendas que tengan una demanda que supere los 70 kWh. En el caso de Dinamarca, el estándar ya está en los 20 kW y en Alemania no se permite construir viviendas que tengan demandas superiores a los 50 kWh por metro cuadrado. Ahí nos damos cuenta que la cantidad de energía que se requiere es muy, muy elevada. Entonces, es tal la cantidad de energía que requiero para calefacción que las familias de Chile, insisto en esto, el gran porcentaje de las familias de Chile, la única alternativa que tienen para satisfacer esta necesidad de calefacción es la leña. Yo mismo he hecho los cálculos de cuánto significa calefaccionar con electricidad, con gas. Puedo enviarles esos antecedentes si gustan, pero significa, como digo, 2, 3, 4 veces más caro, ¿no? Mayor gasto, mayor costo con respecto a la leña. Y una familia no puede destinar el 20% de su presupuesto solo al ítem calefacción, hay muchas otras necesidades. ¿Y eso de dónde viene entonces? De la calidad de las viviendas. Además, tal como decía la senadora Allende, tenemos artefactos en general, tenemos artefactos de tecnología precaria y tenemos un combustible de mala calidad. De esto se han hecho cargo los planes de descontaminación atmosférica, 10 planes en el sur de Chile. ¿Y cuáles son las líneas estructurales de estos planes? El mejoramiento térmico del parque existente de viviendas. En el caso de Temuco, por ejemplo, la meta son 40.000 subsidios para mejoramiento térmico. De esos ya van 20.000. Tenemos un programa que ha sido exitoso. De hecho, este subsidio de aislación térmica nació en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco para las casas y hoy es una política nacional. Entonces, check. Una de esas causas está siendo abordada y de buena manera por los planes de descontaminación. Tenemos tecnología precaria. Entonces, ¿qué hicieron los planes? Primero, prohibir la comercialización de artefactos que no cumplan con la norma de emisión, artefactos que no estén certificados. Hoy día, en el caso de Temuco, el 30% de las viviendas ya tienen artefactos a leña que están certificados. Entonces, ha habido una mejora tecnológica. En el caso de Temuco y Padre Las Casas, otro 30% de las viviendas ya tiene artefactos a pellets. Entonces, estos instrumentos han funcionado. Check. Tenemos esta otra causa, la calidad del combustible. La gente está usando leña húmeda. ¿Qué instrumento tenemos para evitar que se use la leña húmeda? No hay instrumento hoy día, porque la leña, a pesar de ser el combustible más usado a nivel residencial, con un 60%, todavía no está reconocida oficialmente como combustible. ¿Y qué significa que esté reconocida como combustible? Que va a tener estándares de calidad. Lo más importante de la ley es que no se va a poder comercializar leña húmeda. Hoy día
hablamos de leña formal y leña informal. Lo que nosotros queremos es que hoy día podamos hablar de leña legal, que es la leña que efectivamente cumple con los estándares de calidad, ¿no? y que está siendo comercializada por centros certificados, y que tengamos una leña ilegal, es que no cumple con los estándares de calidad. Lo mismo que ha ocurrido con los artefactos, necesitamos que ocurra con el combustible. Tenemos una urgencia, una gran urgencia para resolver este problema de la contaminación. Insisto, queremos que el próximo invierno ya sigamos observando una mejora en la calidad del aire. Es cierto, tenemos que transitar a energías renovables, tenemos que transitar a la calefacción distrital. Estamos muy de acuerdo con eso, pero déjenme decirle, los paneles solares térmicos que hoy día ustedes pueden ver, hay muchos en las techumbres de Temuco y Padre Las Casas, son capaces de satisfacer las necesidades de agua caliente sanitaria, pero no son capaces, por cuestiones tecnológicas, de satisfacer las demandas para calefacción, solo para agua caliente sanitaria. Cuando hablamos de uso de energías renovables, ¿no? Y de ahí, ¿no? obtener calefacción. Me imagino que calefacción con electricidad. Bueno, estamos hablando ahí ya de proyectos de mediano largo plazo. Pero, insisto, mientras, ¿no? avanzamos en esa línea, ¿qué hacemos con esta realidad, ¿no? de que la gente usa leña para calefaccionar y que este próximo invierno va a seguir usando leña para calefaccionar? ¿Qué hacemos mientras tanto? La propuesta es que si van a usar leña, ¿no? que usen leña que sea de calidad. Legalizar la leña, ¿no? reconocerla como combustible, asignarle estándares de calidad, no significa promover el uso de la leña, ¿no? Lo que significa es que vamos a promover que la leña que se esté usando sea mucho menos contaminante. La senadora Allende hablaba del estudio, aquí está. Estos son los resultados de aquel estudio que mencioné que se hicieron en Suiza. Fue un convenio con COSUDE, fue en el laboratorio Verenum. Profesor, ¿Sí? Profesor, no sé si me escucha. ¿Sí? Le queremos pedir que nos pueda compartir esta información al mail de la comisión al que lo contactaron a usted. Perfecto. Y queremos volver a invitarlo porque tenemos un problema técnico también, en que tenemos que ser muy rigurosos en los tiempos, ya estamos pasados, porque dentro de todos los protocolos sanitarios, las salas necesitan tener espacios de ventilación antes de que sean ocupadas también por otras comisiones. Entonces tenemos que ser bien rigurosos en el cumplimiento. Esta comisión tenía que haber terminado hace más de 20 minutos. Entonces está muy, muy interesante y se extendió precisamente por el interés que nos ha generado su participación, también la del presidente de la Asociación Gremial, de Luis García, y del gobernador de los Lagos. Queremos volver a invitarlo, profesor, y le agradeceríamos mucho que nos pudiera compartir esta información que está presentando en este momento y que pudiéramos partir la próxima invitación a usted con un análisis tal vez más detallado de este estudio comparativo entre las estufas en Suiza y las estufas chilenas y su comparación. Correcto. En las emisiones. ¿Sí le parece? Sí, claro. Bueno, solo señalar nomás que
aquí están los datos, ¿no? que muestran que si seguimos usando leña húmeda vamos a seguir contaminando muchísimo más que sea leña seca. Esta regulación no resuelve el problema, pero sí hace un aporte importante a la disminución y además fiscaliza la producción y la comercialización, no el uso, ¿no? Apunta a los productores y la idea es poder crear centros integrales de biomasa en donde se facilite precisamente esta fiscalización y sistemas de certificación. Le agradezco mucho la oportunidad, Presidenta, y encantado estaré de presentarme en otra sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros invitados que han contribuido con sus opiniones, comentarios a la discusión de este proyecto de ley, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Gracias. Recording stopped.